Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Hoy sí está fácil saber por dónde va. Evangelio de Juan, ¿qué? 1:1, dice el pecado, vamos a ver. Pecado y condenatorio el pecado también. Evangelio de Juan 1:1, vamos a estar viendo. Lo interesante del Evangelio de Juan es que literalmente vamos a hablar de la salvación, la creación de la tierra, desde cuando estaba Jesús. Jesús no fue un invento. Un día estábamos hablando con un amigo y él me decía esta palabra, estábamos hablando sobre sectas. De hecho, él iba a una iglesia donde le habían enseñado esto. Oiga bien lo que le habían enseñado. Dicen que en el cielo hubo una votación. Eso es mentira, pero yo les voy a contar. Esto está fuera de lugar. Hubo una votación en el cual Dios le dijo a Jesús y a Satanás que quién iba a venir a morir a la cruz. Eso le enseñaron a él. Le estoy aclarando, eso es mentira. Y que la votación la había ganado Jesús. Todo eso es mentira, hermano. Todo eso es mentira. La misma Biblia enseña que era Satanás anteriormente. Era un ángel. Era uno de los de confianza de Dios que se quiso sobrepasar y fue lanzado. Ahora, Jesús, ¿quién ha sido? El Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso que Hebreos habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre todo. Jesús está sobre todo, es decir, Él estaba antes de la creación. Entonces, vamos a irnos al Evangelio de Juan 1, del 1 al 14. Evangelio de Juan 1, del 1 al 14. Vamos a leer tu palabra, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu. Yo leo los impares, ustedes me ayudan con los pares. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los 14. Y aquel Verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Padre, gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias porque nos das el privilegio de iniciar un estudio bíblico más de tus evangelios, Señor. Desde ya lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a edificarnos, ayúdanos a entender cada día más de tu evangelio, Señor. Bendice la vida de nosotros, esta iglesia, Señor. Damos fuerza siempre para poder ser fiel y que tu evangelio pueda ser predicado acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. El evangelio de Juan, el autor del evangelio de Juan es Juan. Pero ¿cuál Juan está? Juan el Bautista y Juan el discípulo que andaba con Jesús. El verdadero autor del evangelio de Juan es Juan el apóstol, el discípulo de Jesús. Ahora, él en el evangelio de Juan, usted va a encontrar muchas veces la palabra Juan, pero no se refiere a él mismo. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista, es correcto. Entonces, cuando él se refiere a él mismo, ustedes van a encontrar el amado, el discípulo amado. Era uno de los de confianza de Jesús. De hecho, era uno de los que estaba como número de los números 3 de confianza de Jesús. Ahora, lo impresionante del evangelio de Juan es que cuando fue escrito en los años 85 o 90 después de Cristo. 85 o 90 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya estaban las iglesias formadas. Ya había comenzado el movimiento en Hechos de los Apóstoles. Ya había evangelización en todos los lugares. Entonces, cuando el evangelio de Juan es escrito, llevaba una función interesante. ¿Y cuál era? Sacar de duda a todos los cristianos. De hecho, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos llenos de dudas. Les voy a poner un ejemplo y va a parecer chistoso. Yo me acuerdo que hoy nada menos estaba escuchando una predicación donde estaba hablando
valga la redundancia, el predicador, y hablaba de las culturas del Salvador. Una de las culturas que nosotros manejábamos por años, yo creo que mucha gente por años lo creyó, era la ciguanaba, ¿se acuerdan? Había gente que la creía. Entonces, pero según fue avanzando el tiempo, la gente se fue dando cuenta que eso era un invento maya, no sé, no tengo idea, de eso yo tengo desconocimiento. Entonces lo mismo ocurría cuando comenzó el Evangelio en lo que es el lugar de Roma, donde se comenzó a predicar el Evangelio. De hecho, la carta de Juan no fue escrita en Roma, no fue escrita en Israel, fue escrita en Éfeso. Ahora, ¿qué quiero llegar para avanzar en la introducción de lo que es la carta de Juan? Juan quería dejar claro eso. Cuando la gente llegaba, se congregaba en las iglesias, ellos venían con muchas costumbres. Recuerden que ellos estaban mezclados con griegos, con romanos, estaban mezclados con este lado de Asia, estaban mezclados con el lado de África. Entonces, cada uno traía su idea. Y cuando se les hablaba de Jesús, Jesús acababa de ir a la cruz. Entonces la gente estaba confundida. ¿Cómo es posible que Jesús, el que vino, el Hijo de Dios, fue muerto? Entonces muchos hasta decían, si mataron a Jesús, ¿por qué no nosotros? La iglesia tenía temores. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad con la iglesia? Es similar, hermano. La iglesia de la actualidad, o la gente de la actualidad, se está llenando de tanta información del mundo, que lo último que queremos hacer es creer en la palabra de Dios. Ahora, vea lo que dice la primera parte del Evangelio de Juan. En el principio era, ¿qué dice ahí? Era el verbo. El verbo. La palabra verbo, ¿qué quiere decir? La acción. Ya estaba Jesús. Y esto va para todos. Aquí no cabe duda si Jesús estuvo en la creación o no estuvo en la creación. Él estuvo siempre. Antes de que todo esto fuera creado, que en la tierra, ahí estuvo Jesús. Yo me acuerdo que yo tuve un maestro, que este maestro era inteligente en su área. Un día él estaba experimentando unos sonidos para sostenerlos sobre los vidrios. Y lo interesante de que cuando estaba experimentando los sonidos de los vidrios, él tenía un problema. Él decía, ¿cómo vamos a hacer que esta bocina dé volumen y no se quiebre el vidrio? Imagínense la inteligencia de él. Y llegó a hacer unos números, a modo que el número cuadró para no quebrarse. Nosotros íbamos a bachillerato. ¿Qué logró él en nosotros? Impresionarnos. Nosotros, este tipo la sabe de una, sabe de otra. ¿Por qué? Porque era inteligente. Pero ¿qué cree que enseñaba él? Me acuerdo de la primera clase que nos dio. Lo primero que dijo, ¿cuántos vienen de colegios católicos? Ya levantaban la mano. ¿Cuántos vienen de colegios cristianos? Y ya levantaban la mano. ¿Saben qué les decía? A ustedes les han hablado de Dios. Aquí no existe Dios. Aquí no hay sacerdote, aquí no hay pastor, aquí no hay... Y comenzaba el tipo a matar a los jóvenes, a hacerles creer que no existía un Dios. Eso era lo que Juan estaba haciendo la aclaración en ese momento. Y eso va para usted y para mí. ¿El qué? No ande dudando. ¿De qué no vamos a dudar? De la creación, de que Jesús está desde el principio, que Jesús sabía que usted iba a necesitar la salvación y era necesario que Él fuera a la cruz. Y mira lo que dice la segunda parte. Y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Recuerde, ¿cuántas iglesias existen que niegan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Que no existen. Por el tiempo no vamos a tirarnos a Génesis, ni vamos a hacer las comparaciones donde aparece todo eso, pero en Génesis usted encuentra muchas frases donde Dios decía, y hagamos, y hagamos. ¿A quién se refería Dios? Al Hijo, al Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu ¿de quién se movía? Se movía el Espíritu de Dios. ¿Se va dando cuenta? Entonces el Evangelio de Juan, ese era el enfoque que le llevaba a la iglesia. Ahí están los fundamentos bíblicos. No hay por qué dudar, no hay por qué escuchar a las demás cosas. Ahora, mire lo que sigue. Lea por favor el que sigue, siempre la puerta. Y el verbo era, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios, era Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo. Un solo Dios con tres diferentes funciones. Dios Padre, creador.
Dios Hijo, el Salvador. Espíritu Santo, el Consolador. Ahí estamos. Un día me decía una persona, ¿cómo comprobar que sí existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sin andar con tantas cosas en la Biblia? Ok, fácil. Antiguo Testamento, ¿quién habló? Dios. Los primeros 4 evangelios, ¿quién habló? Jesús. Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy, ¿quién está? El Espíritu Santo. El Espíritu, no hay por qué dudar. Entonces Juan, esos eran los fundamentos que quería meter. Y mira lo que sigue en el número 2. Este era el principio, ¿qué dice ahí? Con Dios. No cabe duda. Ahora, vamos al 3:4. Yo le puse esta parte: Jesús fue agente que participó con Dios en toda la creación. Jesús siempre estuvo en la creación. Miren lo que dice acá en el 3:4. Todas las cosas por él, ¿qué dice ahí? Fueron hechas. Un día un predicador decía, me gustó esta frase: ¿saben que el regalo que Dios le dio a Jesús fue la tierra? Por él fue hecho todo. Dios le dejó la tierra, Dios le dejó la creación, y por eso Jesús vino a morir por nosotros. Él es el rey de todo. En él se gozó en crear todo. En Jesús, Jesús estuvo con él, claro que sí, si por él fueron hechos todo. Y mire lo que sigue después. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice ahí? No fue hecho. Y si hay alguien que no cree, entonces no hubiera sido hecho. Si esto fue un regalo de Dios para Jesús. Decía este mismo predicador, me gustó el comentario, él estaba en otra cita bíblica, pero él decía, era un regalo que le quería hacer el Padre al Hijo. Y por esa razón era que Jesús tenía que venir a morir, dar salvación ¿a quién? A nosotros en la tierra. Y mire lo que sigue en el 4. En él está, ¿qué dice ahí? Estaba la vida. ¿Y qué más? Y la vida era la luz de los hombres. Ahí está fácil. Vamos al 5, que quiero avanzar con esto. Quiero llegar hasta el 14. Lea el 5, por favor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quédese ahí. En la actualidad, ¿qué está pasando aquí? Dice, y la luz de las tinieblas resplandece. Ahorita, las personas, ¿qué es lo que dicen? Que el mal está mejor. El cristianismo no le llama la atención a nadie. Decía otro predicador, a mí me gusta escuchar muchos predicadores, hay informaciones buenas, dicen que no es que existan, hago la aclaración, pero si alguien viniera de la noche a la mañana a la tierra y se da cuenta que cómo se llenan los estadios de fútbol, cómo se llenan los estadios de básquetbol, cómo se llenan los estadios de béisbol, creerían que esos son los dioses que hay. Porque están llenos todos los domingos, ¿se ha fijado? ¿Y cómo? Eso creería esa persona al ver eso. No creerían que existe un Dios que es de que estamos hablando, de Jesús que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere seguir. ¿Por qué? Porque las tinieblas por el momento se está viendo atractivo. El mundo se ve atractivo. ¿Sabe que una de las cosas que ocurrió cuando Daniel llega y les dice a los de Babilonia, cuando fueron derrotados, cuando entró ¿cómo se llamaba? Creo que Darío se llamaba el rey que entró, les dice, y mira, Jeremías decía que 70 años íbamos a estar en cautiverio. Ya pasaron, aquí está escrito. Aquí lo dejó profetizado. Entonces ya no y lo iba a dejar salir por vos, que era el rey. Viene el rey y lo deja ir. ¿Sabe qué ocurrió con la gente? Nadie se quería ir a Jerusalén. ¿Por qué? Le buscaba las maravillas de Babilonia. Era atractivo ver todos los edificios de Babilonia, todas las costumbres de Babilonia. Y allá en Jerusalén, ¿a qué vamos a ir? A adorar a Dios, qué aburrido. A levantar los muros porque estaban destruidos, a levantar el templo porque había sido derribado, a comenzar de cero. Nadie quería hacer eso. ¿Por qué? Era más atractivo el mundo. De eso está hablando también aquí Juan. Las tinieblas siempre van a ser atractivas para la iglesia, claro que sí. Pero aquí viene la diferencia. Mira lo que dice la diferencia. Y las tinieblas que dice ahí no prevalecerán contra quién? Contra el evangelio. Tenga cuidado. En este tiempo el ser cristiano es una gran garantía. En este tiempo el ser cristiano es de bendición.
No estamos en tiempos fáciles. No estamos en tiempos. Y aquí va lo más bonito. Tener de la mano a Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. Yo estaba viendo el día de hoy una redada que hubo. Yo digo, ¿cuánta gente habrá clamado a Dios en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes mejor? Gracias a Dios dicen que lo soltaron ya. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué esperar hasta llegar a una dificultad para poder confiar en Dios? Y el humano es inteligente. ¿Por qué? Porque sabe que el mal no va a prevalecer. Saben que si confían en Dios hay bendición. Ahí va la diferencia. Eso es lo que está diciendo Juan. Las tinieblas no van a prevalecer. Vamos más a fondo. El que recibe a Cristo como su Salvador personal es salvo. No cabe duda. Y eso es lo que Juan también quiere hablar. Y mire lo que sigue. Número 6. ¿Qué dice ahí? Un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Me gusta esta parte. Un hombre de Dios que lo envió, el cual se llamaba, ¿qué dice ahí? Juan. ¿De dónde venía ese pueblo en ese tiempo cuando vino Juan el Bautista? De 400 años que Dios no le mandó profeta. No hubo profeta. Ellos cantaban no hablaba Dios. ¿Por qué no hablaba Dios? Porque no había llegado gente justa. A mí me gusta cuando la venida de Jesús, había muchas características para la venida de Jesús. Una de ellas era que tenía que cumplirse el tiempo de Dios. Otra de ellas es que el evangelio tenía que ser predicado. El último profeta que iba a hablar de la venida de Jesús era Juan el Bautista. Era un enviado de Dios. Después de 400 años envió Dios a Juan el Bautista. Y número 3, tenían que haber carreteras. Ya estaba el gobierno romano, ya había preparado. El gobierno romano estaba tan preparado, dicen, yo no sé mucho de organizaciones, pero dicen que el traje que usan hasta el día de hoy los militares, no, ¿cómo se llaman? Los que son los antimotines, con sus cosas hasta aquí, el escudo, eso viene de Roma. Esa fue una de las fortalezas que Roma hizo para poder combatir muchas de las cosas, pero Roma tenía muchas cosas interesantes. Entre ellas comenzó a hacer un impuesto para las carreteras. El que le pongan impuesto a combustible no es nuevo, eso viene de Roma. Y comenzaron a hacer muchas cosas. Ahora, pero aquí estaba Juan. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan, el apóstol, el autor del libro de Juan, saca a reducir Juan el Bautista? Porque ocurría algo. Mire lo que dice el número 7. Este vino por testimonio, para que se diese el testimonio de qué dice ahí, De la luz. a fin de que todos creyesen En él. por él, no en él, por él. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando él predicaba el evangelio, cuando él hablaba de la venida de Jesús, ¿se acuerdan que las predicaciones de él eran bien suaves? Les decía, generaciones de víboras, ¿escuchaban? Así les hablaba. Esos eran los sermones de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, cuando se ponía a predicar, a la gente le gustaba. Y eso que los insultaba. Y se le llenaba. Muchos sostienen que se le llenaba porque ahí llegaban unos cuantos fariseos a escuchar lo que él hablaba. Pero se quedaban y escuchaban. Y a que les pegaba las arrastradas. Entonces, la gente lo llegó a respetar mucho. Al grado que después de la muerte de Jesús, primero murió Juan el Bautista, después de la muerte de Jesús, seguían hablando de Juan el Bautista. Por eso es que ustedes encuentran en Hechos de los Apóstoles, en unos versículos, por el tiempo, eso me lo voy a ir saltando porque tenemos poco tiempo para el día de hoy y quiero avanzar en esta introducción. Entonces, cuando ustedes ven en Hechos de los Apóstoles que habla que ustedes se tienen que bautizar en el nombre de Jesús, ¿ya han leído eso? Hay iglesias que dicen que te tenés que bautizar en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles hablaban así? ¿Por qué los apóstoles decían eso? Era porque ellos querían enfocar a las personas que el bautismo que era válido era el de Jesús. Porque la gente en ese tiempo decía, bueno, ¿y en cuál bautismo me voy a hacer? ¿En el de Juan el Bautista o en el de Jesús? Entonces decía, en el de Jesús. Eso es lo que está también hablando Juan. Las personas todavía tenían una duda de Juan el Bautista. ¿Sería Juan el Bautista el enviado de Dios o sería Jesús? ¿Quién era?
Entonces Juan estaba haciendo la aclaración. ¿Qué les decía? Vuélvalo a leer. 6, 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7, por favor. Este vino Por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero no en él, sino en quién? Por él. Por él, de Jesús, de lo que estaba preparando. Y eran dos cosas diferentes. No sé si los confundí. Sí me captaron la idea. Eso era lo que quería hacer. Entonces, ese era el preparativo que tenía de Juan el Bautista. Fue el profeta que Dios mandó después de 400 años. Ya con Juan el Bautista, por eso que un día llega Juan el Bautista y dice, no, miren, porque llegaron los discípulos de Juan el Bautista a decir, mira, Jesús nos está llevando a la gente. Ya Juan, aquí ya nadie te quiere seguir. Y que no, les dice Juan el Bautista, es necesario que yo baje y que él crezca. Porque yo soy servidor de él. A él hay que servir. Por eso es que cuando Jesús llegó al bautismo, cuando Juan el Bautista, valga la redundancia, lo bautizó, ¿qué fue lo que dijo? Yo no soy digno de tocarte la sandalia. ¿Y cómo me dices que yo te bautice? Yo tengo que ser bautizado. Entonces Juan el Bautista entendía. No era Juan el Bautista en el que iban a creer, era él el puente, era el último profeta. Mire el 8, por favor. ¿Qué dice el 8? No era él la luz, sino ¿Qué dice para- está ahí? ¿Quién no era la luz? Juan. Juan. Está ahí Juan, el discípulo amado, estaba diciendo, señores, Juan el Bautista no era la luz. Si ustedes el día de hoy están confundidos, no era la luz Juan el Bautista. Hermano, y eso puede ocurrir en las iglesias en la actualidad. Claro que sí. Hay personas que se hacen seguidoras de hombres y no de Jesús. Entonces se puede encajar también a la iglesia actual. No es el predicador, no es el pastor que vamos a seguir, es a quién? A Jesús. Eso es lo que va. Y mire lo que sigue. Para que diese testimonio de qué dice ahí. de la luz. No, perdón. 8, vamos, 9. No, perdón. 8, ¿verdad? 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de qué. De la luz. ¿De quién iba a dar testimonio? De Jesús. El trabajo de Juan el Bautista fue preparar el camino, hablar de Jesús y decirle a la gente, miren, yo bautizo en agua, pero viene uno que va a bautizar con fuego. Viene uno que ese sí, literalmente, los va a sellar con el Espíritu Santo. Y él sí, literalmente los va a sellar. Ahora miren lo que sigue. 9. Lea el 9, 10, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué dice ahí? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero me gusta esta parte. En el mundo estaba, no, 9 vamos, ¿verdad? Sí. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿y qué dice ahí? Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice ahí? No le conoció. Lo rechazaron. Ahora, yo siempre digo algo. Hablar de la venida de Jesús en la actualidad de nosotros es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros miramos de la cruz para acá. Vea de la cruz para allá. ¿Sí me entienden? Hay una división. La cruz, estamos hablando, todos sabemos que Jesús fue a la cruz, es lo que estaba acá. Pero en ese momento, cuando Jesús no había ido a la cruz y que alguien se le presentara a usted y le dijera, hola, ¿cómo está? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Creerían ustedes eso? Yo soy el enviado de Jesucristo. ¿Creerían eso? Entonces la gente dudaba. Uno de los lugares donde esperaban a Jesús, como él venía del linaje de David, ¿dónde creen que lo esperaban? En un reinado, en un palacio. ¿Y dónde nació? En un pesebre. Hay de Juan, de Lucas creo que es, donde habla, Lucas o Mateo creo, no sé cuál de los dos, donde habla que ellos llegaron a buscar un lugar donde hospedarse esa noche y no había espacio para el Rey de Reyes. Qué dura esa frase. Qué dura. ¿Dónde tuvo que nacer? Con los animalitos. En un pesebre donde había. Eso estaba hablando. Entonces, lo espera. ¿Y dónde nació? En un pesebre. ¿Quién era el papá? José el carpintero. ¿Cómo iba a ser? Claro, todos sabemos que era Dios, pero en ese momento quien lo reconocía como padre era José para la gente. Entonces, habían cosas que hacían que la gente dudara.
Entonces Juan está diciendo, pero él vino y nadie quiso creer. Y le tengo una noticia, ni la familia de Jesús creía. Un día Jesús estaba predicando y llega uno de los discípulos y le dice, mira Jesús, allá está tu hermano y tu mamá, quieren hablar con vos. ¿Cómo? Sí, esta es tu familia. Mi familia son ustedes. Así le dijo Jesús. Entonces Juan el Bautista está diciendo, él vino a morir por todos, gentiles, judíos, todo el que quiera agregar. Pero el mundo no quiso creer. Y mire lo que dice el número 10, 11, ¿verdad? 11, ¿qué dice? Suyo vino, y en lo suyo, ¿qué dice ahí? Aquí van gentiles, judíos, todo lo que le quiera agregar. Él vino a dar salvación, perdón, él vino, cumplió, pero nadie quiso creer. Pero aquí es donde entra usted y yo. Mire el 1, 2. Más a todos, ¿qué dice ahí? A los que creen en su nombre, ¿qué dice? Ese privilegio lo tiene usted, Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal pasa a ser hijo de Dios. ¿Qué título más grande que nos hemos ganado? ¿Qué título? ¿Qué título más grande que Dios nos da? Adoptarnos, hermano. Ese sí es amor. Ese sí es amor. Imagínense cómo es el amor de Dios. Todos los que ya somos mayores de edad. Vamos a poner al hermano Alex de ejemplo. Hermano Alex, si le trajeran un secuestrador, ¿usted lo adoptaría como hijo? ¿Ah? ¿Lo adoptaría? Le traen al hermano Walter alguien que ha cometido 10 homicidios, ¿lo adoptaría? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántas personas, agreguémonos todos, tal vez no hemos matado, no hemos secuestrado, pero qué cosas hemos hecho? Y a pesar de eso, Dios nos adoptó como hijos. ¿Se imagina? No nos hace igual a Jesús, pero sí nos hace igual a hijo de Dios. O sea, tenemos garantías como hijos. ¿Se imagina? No nos hace igual a Jesús. Hago la aclaración, pero sí nos hace hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús, por creer en Jesús. Más a todos los que le recibieron. Y cuando la palabra dice todos, es todos, es todos. No hace excepción de personas, no hace un listado, no dice estas personas específicas sí, estas personas específicas no, nos agrega a todos. Ese es un gran privilegio. Entonces cuando usted hoy se represente en la calle, usted tenga que decir, usted es cristiano para honra y gloria de Dios que sí. Dígalo. ¿Por qué le va a dar vergüenza? ¿Qué tal si mañana le dicen a usted, hermano Walter, a partir de hoy usted se llama Walter, ¿cómo se llama este señor? Obama es apellido, ¿verdad? Walter Obama. Si uno, usted lo diría con un gran orgullo. Walter Obama, Obama. ¿Por qué no decir que somos hijos de Dios? Que Dios es más importante que todos los presidentes, todo lo que pueda haber en el mundo. Eso representa usted, hijo de Dios. Es un privilegio. Un privilegio poder decirle a la gente, yo soy hijo de Dios. Y mire, para ir finalizando, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ahora, quédese hasta ahí, le voy a decir algo. Esto no, de los que estamos acá, que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, esto no crea que fue porque usted quiso, porque usted le dio la gana. No, mire lo que dice después. Sino, esto fue un regalo que Dios le dio. Nosotros siempre hacíamos una pregunta. Nosotros vimos Apocalipsis y estábamos viendo Daniel y estábamos viendo, no me acuerdo, pero estábamos hablando de la venida de Jesús. Pero cuando se entra a hablar de ¿cómo se llama? Los sellos, las trompetas, las copas, todo eso, usted se impresiona, se da cuenta del sufrimiento que va a ocurrir cuando se haga la venida de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios no le da la salvación a todos? ¿Por qué Dios no mejor de un solo y le da, hey, miren, todos son salvos? ¿Sabe por qué? Porque Él dio libre albedrío, no va a querer a nadie a la fuerza. Él no va a obligar a nadie.
La otra pregunta que nos hacíamos era, ¿y Dios sabe cuándo va a ser la venida? Claro que Dios sabe. Nadie más. Claro que sí sabe. ¿Y por qué no es la venida ya? Porque está esperando que las personas que no lo han conocido, que son parte de la salvación, puedan conocer a Cristo, y por esa razón no viene. ¿Es don de Dios o no es don de Dios? ¿Es regalo de Dios o no es regalo de Dios? Si Él quiere, se viene ya. ¿Y qué pasa con los que no lo recibieron? Les está dando tiempo. Es decir, que nadie va a poder decir, a mí no me hablaron de Cristo. Y mire el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de, ¿qué dice ahí? De gracia y de verdad. Nadie de nosotros ignora todo eso. Hasta el día de hoy hay milagros grandes. Hasta el día de hoy hay grandes bendiciones. Si todos nos ponemos a preguntar cuáles son los milagros, amanecemos. No, es impresionante hablar de eso. Si nos ponemos a contar las maravillas, aquí se nos llegan a 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana contando de dónde Dios nos sacó, de la protección que Dios ha dado, o no también solo de nosotros, de miles de personas, testimonios que conocemos. La gloria de Dios, de Jesús se ha visto. No hay por qué dudar. Y eso decía Juan el Bautista: ¿qué más prueba quieren? Si ahí están los milagros. Saben que los judíos eran un poco comerciantes. Queremos ver, decían los judíos, queremos ver los milagros, por eso ocurrían milagros. Y quizás nosotros traemos un poco de judíos, ¿eh? Queremos ver también por creer en Jesús. Ahí está. La gloria de Jesús es grande. No hay por qué dudar. El Evangelio de Juan, eso está enfocando a la iglesia. Usted no está en un lugar incorrecto. Usted no está adorando a cualquier Dios. Usted está adorando al que le dio la salvación y es el Rey de toda la tierra. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos has regalado, por lo fiel que ha sido nuestra vida, Señor bendito. Hemos comenzado a estudiar el Evangelio de Juan. Y uno de los puntos interesantes que estamos hablando en el Evangelio de Juan, Señor, es sobre que tú estabas desde el inicio, Señor. Aquí no hay creencia que la tierra fue hecha por sí misma, que fue hecha porque hubo un choque entre planetas. Tú fuiste el creador, Señor. Tú fuiste el único, Señor, desde el inicio, desde la eternidad existes, Señor. Ayúdanos a entender también, Señor, esa salvación tan grande que tú diste en nuestra vida, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que estamos en el verdadero camino, Señor. Sin ti no somos nada. No tenemos nada que anhelarle al mundo, Señor. No tenemos por qué buscar el mundo, sino todo lo contrario, servirte. Qué mejor decisión que este día tomemos todos y decir: te vamos a servir hasta la muerte, Señor. Vamos a llegar con tu evangelio hasta la muerte, hasta donde nos cansemos, no, hasta la muerte. No nos vamos a rendir, Señor. Esta noche te pedimos fuerzas para seguir adelante. Llénanos de fuerzas, Señor, a no rendirnos, por muy difícil que se vea la situación, los problemas personales, problemas ministeriales, todo lo que pueda estar ocurriendo esta noche, Señor. Esta noche vamos cargados de poder, de fuerza en tu nombre, Señor, porque hemos aprendido algo importante: las tinieblas no prevalecen contra tu iglesia, Señor. Bendícenos, bendice esta noche, danos una noche de descanso para poderte servir como tú te lo mereces, Señor. Bendice esta iglesia de Conroe, a cada uno de los miembros que tú vas a mandar. Desde ya los ponemos en tus manos. Toca los corazones de esas personas para que anhelen venir a escuchar tu palabra, Señor. Para que tú puedas hacer el llamado a cada una de las personas que tú vas a enviar a esta iglesia. Oramos por la campaña de Houston que iniciamos mañana, a cada uno de los predicadores que van a llegar. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén.